química que se caracteriza en su molécula por la beta-alanina, ¿no? Muchas veces también está unido al ácido pantoténico, a la cisteína, ¿no? Esta vitamina, por si acaso, es muy importante, pero seguramente no han escuchado de carencias y demás. ¿Por qué? Porque está ampliamente distribuida en los alimentos. Esa es la ventaja, porque ya van a ver los procesos en los que participa en el metabolismo son muy importantes. Bueno, esa sería la forma del ácido pantoténico, que es el nombre de la vitamina, y esta sería la forma activa de la vitamina A, la coenzima A, ¿no? Ustedes saben que esta estructura de la coenzima A, que es ácido pantoténico más la cisteamina en presencia de ATP, ¿no? Esta forma coenzimática, seguramente ustedes la han utilizado, han escuchado nombrar en varias partes del metabolismo. De los 3 macronutrientes, por eso digo, está ampliamente distribuido, gracias a Dios, por eso es que no tenemos carencias, pero su importancia es fundamental. Y la otra forma activa de esta vitamina es el acyl carril protein, ¿no? En general, esta forma activa de el acyl carril protein, ACP se abrevia, es un transportador. Generalmente su función principal es transportar grupos acetilo y demás, que ya van a ver a continuación. Las propiedades físico-químicas. ¿Por qué es importante esta parte de las propiedades físico-químicas en todas las vitaminas? Porque el conocer esto y hasta memorizar esto, aquí sí es memoria, pero al final cuando uno entiende todo se da cuenta más rápidamente, es porque gracias a esto, cuando ustedes sacan, ya sean formulaciones o cuando estén trabajando por ejemplo, en una farmacia, van a saber, en formulaciones es mucho más importante, por supuesto, pero también incluso en la farmacia para saber dónde ubicar, que no estén cerca al sol, que no se olviden de que siempre deben estar en frascos o de color ámbar, etcétera, ¿no? La humedad también. Lo que pasa es que aquí en nuestras farmacias, muchas veces, ahora que estoy haciendo un cursito que les decía en una universidad del Perú, no saben lo importante y hasta pasan clases solamente para formarse en un manejo correcto y son muy exigentes, a diferencia de Bolivia, que solo van a ver si hay productos chutos, entre comillas, y es la principal causa de sanción en las farmacias aquí, pero en otros lados incluso las normas, ¿no? De colocado de los medicamentos, los espacios, la aireación, la ¿cómo se llama? Exposición al sol de algunos de ellos, las temperaturas, etcétera, etcétera. No hay tanta rigidez en el control en esos aspectos como ocurre en otros países, ¿no? Y justamente estas propiedades físico-químicas, como decía, en las vitaminas es re importante. En este caso, por ejemplo, es una vitamina hidrosoluble, es termosensible, es decir, que incluso en la preparación, consumo, dosificación, consumo cuando nos venden, que nunca aconsejamos a los clientes, muchas veces no orientamos, que esa es una de nuestras labores más importantes. Al año en farmacia clínica, espero que recuerden, ¿no? Eh, que en este caso es termosensible, es sensible a pHs ácidos y alcalinos, solamente es más estable en pH neutro. Entonces, si yo quisiera adicionar a una fórmula, a una preparación, tengo que considerar estas características, chicos. Por eso, en todas las vitaminas les doy eso. Simplemente aquí no da el tiempo para más detalle. Ahora mismo me estaba dando cuenta que estamos atrasados. Tercer parcial ya debería estar con vitaminas, con minerales, perdón. Eh, es la forma en la que principalmente se absorbe,
cómo se encuentra en el alimento, cómo se absorbe y cómo se elimina, ¿no? En general, en la alimentación está unido a la coenzima, es decir, están en como formas activas muchas veces, y en el intestino sufren el proceso de separación, si está unido a proteínas o algún otro compuesto para ser asimilado. Una vez que es asimilado pasa a la sangre, se distribuye en el plasma o también puede estar en forma libre, dice, en el plasma dentro de células y en forma libre en sus formas activas, como coenzima A o acilcarrilproteína. Como es una vitamina hidrosoluble, se elimina por orina principalmente. Si la dosis fuera demasiado elevado o hubiera algún problema, podría ser que se encuentren también a través de las heces, pero eso es casi imposible. Se elimina por orina principalmente. ¿Cuál es el rol de la coenzima A y de la acilcarrilproteína? Estas, bueno, ustedes han llevado ya, creo que están, no sé en qué parte de bioquímica, pero saben que están implicadas, han escuchado coenzima A en metabolismo de hidratos de carbono, en lípidos y también en proteínas, ¿no? Implicada en catabolismo principalmente de los glúcidos y los lípidos y algunos aminoácidos. En la síntesis de ácidos grasos y del colesterol, ¿no? Específicamente cuando hablamos de lípidos. La coenzima A forma varios intermediarios del metabolismo, la acetilcoenzima A, propionilcoenzima A, succinilcoenzima A, malonilcoenzima A. Ustedes recordarán que muchos de estos están en el ciclo de Krebs, está en, digamos, son bases para la síntesis de ácidos grasos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Forman uniones ricas en energía entre sus grupos tiol, H, que es el grupo tiol, que hemos visto van a mirar dónde está en su estructura química, son provenientes de la cistiamina y de un ácido orgánico, formando generalmente un tioéster activo, ¿no? Como lo podemos ver, un ácido más la cistiamina y el ácido orgánico forman un tioéster, ¿no? Más agua. Igualmente la otra forma activa, que es el acilcarrilproteína, aunque generalmente se participa más en el metabolismo, ya sea síntesis o degradación de biomoléculas, más como transportador. Su mecanismo de acción. El centro reactivo es el grupo sulfidrilo terminal de la coenzima A. Los grupos acilo se unen a la coenzima A mediante un enlace tioéster. El derivado resultante se denomina acilcoenzima A y ustedes han utilizado mucho en el metabolismo. Chicos, tienen que recordar lo que han visto en bioquímica para esta parte, ¿no? O enriquecer lo que han visto en bioquímica, ¿no? Ahora, con un poco más de detalle. Un grupo acilo se une a menudo a la coenzima A y es el acetilo. Y forma, nuevamente aquí está repitiendo lo que dijimos antes, la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima que es un portador de grupos acetilo activado de la misma forma que la ATP. Posee también grupos fosforilo activos, es decir, que puede generar o donar cierta energía en el proceso. Es un mecanismo de acción gracias a su función recientemente descrita de donante de grupos acetato y acil grasos de las proteínas. La coenzima A también puede intervenir en una amplia variedad de procesos celulares, entre los que se encuentran, porque antes casi todas sus funciones, sus mecanismos de acción estaban explicados, ya les he dicho, en reacciones tanto de degradación como en síntesis de macromoléculas, pero ahora se ha ampliado y le están dando la importancia que tiene esta vitamina en la traducción de señal. Las histonas, por ejemplo, este es un proceso, ¿no?, dentro de la traducción de señales, donde las histonas fuertemente acetiladas tienden a asociarse al ADN recién sintetizado o al ADN transcripcional activo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta vitamina A ha ampliado más su horizonte, ahora están detallando más estos procesos, ¿no?
y otra forma, otro mecanismo de acción que tiene la vitamina y que siempre ha tenido, ¿no? Y que ahora le están dando más importancia. Esta coenzima puede actuar como un grupo transportador de acilos para formar acetilcoenzima y otros componentes relacionados. Esto era lo que antes era principalmente de 5, ¿no? Carbono dentro de la célula, en los procesos ya que le hemos dicho, ya sea, ¿se acuerdan? Para los mismos ácidos grasos previo a sufrir la beta oxidación, hay una activación del ácido graso, ¿no? Para que pueda pasar y interviene también esta vitamina. La transferencia de átomos de carbono por la coenzima A es importante en la respiración celular. Ustedes ven, hay varios pasos. En la biosíntesis, muchos compuestos, sobre todo de los ácidos grasos, justamente eso estoy el ejemplo que les estoy dando, ¿no? El colesterol, la acetilcolina, bueno, hace rato más hablaba de la degradación, pero también en el proceso de síntesis ahí interviene la malonilcoenzima A, ¿no? Como molécula básica para que se vayan uniendo las moléculas de átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. Están recordando y tienen que recordar un poco lo que han visto en detalle, me imagino, todos los procesos en bioquímica, ¿no? En la síntesis de ácidos grasos, de los alimentos, ¿no? De los ácidos grasos, después en lo que hace rato estaba hablando, en la activación de los ácidos grasos para que puedan penetrar y que dentro de la membrana mitocondrial, ¿no? A través de la carnitina y poder, consideramos, sufrir procesos de beta-oxidación y generación de energía a partir de los ácidos grasos, ¿no? Y antes en la activación también, ¿no? Luego, la acetilcoenzima también está implicada, como hemos visto, funciona en la acilación de proteínas y no se interviene la acetilcoenzima A como un dador de asilo, sino también se utiliza a la otra forma activa de la vitamina, del ácido pantoténico, la acilcarril proteína, ¿no? En esos procesos. No sé si ya han visto asilación de proteínas en bioquímica, que es un tema en el metabolismo de proteínas. En la síntesis de fosfolípidos y triglicéridos, incluso la síntesis de esfingosinas, ¿no? Que son los ácidos grasos de la membrana de las neuronas, ¿no? Bueno, esto es más bioquímica pura, pero aquí estamos nombrando dónde y cuándo está presente la acetilcoenzima A. Ya saben que el piruvato, a través de la reacción de carboxilación, tiene que transformarse en acetilcoenzima para continuar ese proceso de generación energética, ¿no? En el ciclo de Krebs, ¿no? Después, esta acetilcoenzima puede también ser donador o desviarse para ayudar en la salida de la coenzima A y ser insumo en la síntesis de ácidos grasos. Aquí hay varios ejemplos del metabolismo donde participan, ¿no? Ambas formas, ya sea como acetilcoenzima A o como acilcarrilproteína. ¿Dónde se encuentra? Pequeñas cantidades de ácido pantoténico, dice, en la mayoría de los alimentos. Por eso que a pesar de ser tan importante, no, difícilmente hay carencia porque está ampliamente distribuido, ¿no? Y altas cantidades, ¿no? Si quisiéramos reforzar, en la levadura, en los granos, en los huevos, ¿no? Levadura de cerveza en comprimidos, sobre todo en las épocas de un poquito de, digamos, donde las defensas bajan un poco, todos son los cambios de temporada en el invierno y también al comienzo, salida del invierno y comienzo de la primavera, hay gente que se enferma, entonces alimentarse o cuando están estresados ustedes, ¿no? Por la época de exámenes y demás, que no debería ser así, pero bueno, ocurre, ¿no? Los granos, los huevos, ya les he dicho que los huevos, un alimento, sobre todo en sí, en Bolivia, porque a pesar de que también están caros, pero todavía, entre comillas, es más accesible que la carne
que se ha vuelto un artículo en algunos hogares hasta de lujo, ¿no? Por el precio. Entonces puede ser suplida por los granos, los cereales, leguminosas, ¿no? Y también por huevos, leche, que es importante también, ¿no? Bueno, hasta la leche creo que ahora es caro. Entonces una opción serían los huevos, ¿no? Y los hongos que, bueno, sobre todo en época de invierno, yo por ejemplo voy a recolectar hongos. Aquí todavía hay partes del condominio que no están construidas y voy con mi canasta a buscar ahí. En esta época no hay. Un estudio reciente también sugiere que han visto que las bacterias intestinales de los humanos pueden generar ácido pantoténico. Eso siempre y cuando la flora microbiana de su intestino esté, digamos, en cantidades correctas y adecuadas. No consumo de antibióticos de forma frecuente, no consumo, por ejemplo, de otras sustancias como los que muchas veces están cada vez tomando antiácidos, después, ay, no me acuerdo el nombre está en mi cabeza, pero a ver, me acordaré, les voy a decir su nombre, que siempre toman también para la acidez y todas esas cosas que dañan la microflora, ¿no? Y no es la única vitamina que hemos visto, están presentes también en tubo digestivo, ¿no? En sus requerimientos se considera la forma más activa la 4-fosfopanteína de la vitamina pero es inestable a altas temperaturas o cuando se almacenan los alimentos periodos largos, ¿no? O el mismo medicamento, el pantotenato. El pantotenato de calcio, que es la forma más usual de la vitamina B5 como suplemento alimentario en las farmacias, 10 miligramos es equivalente a 9,2 miligramos de ácido pantoténico, ¿no? Su requerimiento en los adultos es de 5 a 10 miligramos por día, pero menos mal no hay mucha carencia porque lo consumimos no de forma medicamentosa, sino principalmente de los alimentos que consumimos. La deficiencia de este es excepcionalmente rara, ya les he dicho, ¿no? Y no tiene un nombre de carencia, por si acaso. Sus, digamos, signos son similares a las deficiencias del complejo B, ¿no? Incluyen fatiga, alergias, náuseas, dolor abdominal, que no son síntomas exclusivos del ácido pantoténico, sino también esto se presenta en carencia de otro tipo de vitaminas del complejo B. Son muy raras condiciones severas, ¿no? Pero pueden ser, si se presentan, reversibles, dice, con digamos, una alimentación más correcta. Se ha visto en insuficiencia adrenal o en encefalopatías hepáticas, ¿no? Pero son condiciones raras, ¿no? En condiciones normales, casi nunca. Se ha descrito también sensaciones dolorosas, tipos quemantes en los pies de pacientes voluntarios a los que se les ha sometido a una dieta carente para justamente ver cuáles eran las características de deficiencia de esta vitamina. La detección de carencia es por dosaje directo en orina, ¿no? Los valores deberían normales de 1 a 7 miligramos por orina de 24 horas. Valores menores ya significan carencia. Ahora pasamos a la vitamina B6. En la vitamina B6 se presenta bajo 3 formas, como piridoxina, piridoxal y piridoxamina. Son formas de la vitamina B6. En cambio, su forma activa es el fosfato de piridoxal. Por favor, no confundan esas cosas. Algunos no entran a mi clase y después no sé cómo estudiarán, no sé. Propiedades físico-químicas es hidrosoluble, ¿no? 1 gramo por cada 5 ml de agua.
es termoestable, a diferencia de la otra, es sensible para la luz y es sensible a solución neutra y alcalina. Y en el otro caso que era sensible a solución ácida y alcalina y era estable en la neutra. Aquí es estable en solución, son ligeramente ácidas. Por favor, eso siempre deben saber. La B6 es una vitamina muy importante también, muy, muy importante. Y eso principalmente, ya vamos a ver más adelante, está ligada al metabolismo de proteínas. En la alimentación está unido a proteínas o glúcidos, ¿no? Entonces, para su asimilación, lo primero que se hace es separarla de la fracción proteica glucídica y luego recién en sangre, una vez que es absorbido, pasa a su forma activa, que es el peridoxal fosfato, que es la forma principal de distribución y está unido generalmente a proteínas. Por ejemplo, en los glóbulos rojos está junto a la hemoglobina y en el plasma unido a la albúmina, ¿no? En la orina puede presentarse en forma libre o unido a o en la forma de metabolitos, que vamos a ver. El proceso de absorción de las tres formas primarias de la vitamina B6, que hemos dicho que es peridoxal, peridoxamina, ¿no? Y ácido peridóxico, principalmente es por un proceso de transporte pasivo no saturable y ocurre en el yeyuno y en el hilio. La absorción está facilitada por la fosforilación para formar fosfato de peridoxal o fosfato de peridoxamina, que se une a proteínas de la mucosa intestinal de la sangre para ser transportado, como hemos visto anteriormente, y esas serían ya las formas activas. Las células principalmente van a captar el piridoxal en vez de fosfato de piridoxal, por lo cual se dice que la desfosforilación se da como parte de un proceso de captación celular, pero dentro de la célula vuelve a unirse al grupo. Después de la captación, aquí dice, ¿ve? El piridoxal es fosforilado nuevamente a fosfato de piridoxal o fosfato de piridoxamina. Entonces, un proceso de fosforilación, desfosforilación y fosforilación nuevamente. Las concentraciones más altas se encuentran en el hígado, en el cerebro, en el riñón, vaso y músculos, ¿no? El hígado, dice, es el órgano responsable de la mayor parte del metabolismo de la vitamina B6. Como resultado de esto, aporta su forma activa, que es el fosfato de piridoxal, a la circulación y a otros tejidos. Entonces, eh, es importante seguramente que las personas con cirrosis hepática o enfermedades del hígado deben tener más demanda en realidad de todas las vitaminas del complejo B, ¿no? Los cirróticos o los alcohólicos eh, tienen una carencia, ese por ejemplo temblor que tienen después de tomar, también está asociado a deficiencias de vitaminas del complejo B, por si acaso, no exclusivamente de la B6, ¿no? B3, B1, 2Z, hay una disminución. Si ustedes recuerdan que era su tarea estudiar para el examen de la 1, B2 y B3, casi siempre está asociado a carencias nutricionales el alcoholismo o las personas bebedoras. Las tres formas no fosforiladas son convertidas a sus respectivas formas fosforiladas, como el piridoxincinasa, la cual utiliza como cofactor al zinc y también al ATP. El fosfato de piridoxamina y el fosfato de piridoxina pueden ser transformados a piridoxal, que es mediante una flavin mononucleótido oxidasa, ¿no? Esta enzima, porque la que tiene el mecanismo de acción más importante es fosfato de piridoxal. Entonces, las otras formas de vitamina B6 pueden pasar a esta forma activa. En los productos de excreción del metabolismo de la B6, ya hemos visto que es excreta por orina. El principal producto de metabolismo es el ácido peridóxico, ¿no? Que resulta un 40-60% de la proteína ingerida. Otros productos de metabolismo son el piridoxal, piridoxamina, piridoxina y fosfato que se excretan en la orina cuando ésta se encuentra en dosis muy altas, ¿no? Y el organismo ya no la requiere, porque por si acaso
Hasta ahora todas las vitaminas hidrosolubles que hemos estudiado, ninguna se almacena. Ninguna tiene un lugar de almacenamiento, ni la B1, B2, ni B3, ni B5, ni B6. Ya vamos a ver que hay algunas, a pesar de ser hidrosolubles, que pueden almacenarse, pero por ahora no. ¿Cuáles son sus funciones? Interviene en la transformación de hidratos de carbono y grasa en energía, en los procesos catabólicos, ¿no? Interviene en el proceso metabólico de proteínas, ¿no? Mejora la circulación general porque disminuye los niveles de homocisteína, que ustedes saben que es el responsable de formas de las placas de ateroma, ¿no? Aminoácido no esencial, que interviene en patologías cardiovasculares. Entonces, por eso es que incluso B3 y B6 son vitaminas de tratamiento en esas personas, sobre todo gorditas, con tendencia a problemas cardiovasculares. Mantiene el sistema nervioso en buen estado, mantiene el sistema inmune en perfecto estado, interviene en la formación de la hemoglobina en sangre, es fundamental su presencia para la formación de la vitamina B3, más que formación, la síntesis de utilización misma de la B3. Ayuda a la absorción de la vitamina B12 o la cobalamina, que eso también es un proceso importante, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cómo actúa? Entonces, en esas funciones. Actúa en el metabolismo de aminoácidos en las siguientes reacciones. Pérdida de la cadena lateral del aminoácido, por ejemplo, en el metabolismo de trionina, de serina, de aminoácidos azufrados, metilación del ácido tetrahidrofólico, que es la vitamina B12, B9, perdón, ¿no? En la pérdida de grupos carboxilo, ¿no? Ejemplo, reacciones de descarboxilación de aminoácidos, así como reacciones que originan aminas, que son características de los neurotransmisores, en la pérdida del hidrógeno, ejemplo, de reacciones de transaminación. Funciones en el organismo. La forma activa, que es el fosfato de piridoxal, no se olvide, ¿no? Y hemos visto que las otras formas de la vitamina pueden ser fosforiladas y transformadas en fosfato de piridoxal cuando se lo requiera, ¿no? Sirve de coenzima en múltiples enzimas que intervienen prácticamente en la mayoría o no todas las reacciones, ¿no? Metabolismo de aminoácidos, metabolismo de neurotransmisores como la serotonina, epinefrina, adrenalina, norepinefrina, ácido gamma, aminobutírico, etc. Síntesis de la histamina también, síntesis de la hemoglobina, en función y expresión génica. Entonces, y con esto nomás ya nos damos cuenta de la importancia que tiene la vitamina B6, ¿no? Entonces, y seguramente ustedes, ejemplos de esto tienen millones, porque ustedes llevan metabolismo de aminoácidos, llevan metabolismo de neurotransmisores, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pueden buscar ejemplos de sus cuadernos de nutrición. En el metabolismo de aminoácidos, por ejemplo, es cofactor de las transaminasas, enzimas del hígado capaz de catabolizar a los aminoácidos, participa en la conversión de metionina en caseína, metabolismo de la selenometionina en selenio homocisteína, y seleniuro de hidrógeno también, ¿no? En la conversión de triptófano a niacina, creación de aminas fisiológicas como de histamina, histadina, histamina, triptófano a serotonina, glutamato a GABA, ¿no? O dihidroxifenilalanina a dopamina, ¿no? Ustedes en detalle seguramente van a aprender si ya no es que ya han llevado eso en bioquímica. Y ahí aquí está en lo que acabamos de hablar, en un cuadrito, el piridoxal fosfato convierte todos esos que metionina cisteína, la selenometionina a selenio homocisteína, a selenuro de hidrógeno en su proceso de degradación, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hemos visto. Algunos aminos esenciales en aminos no esenciales a través según las necesidades del cuerpo, a través de procesos de transaminación o la liberación de transaminas
enzimas transaminasas, ¿no? Etcétera, etcétera. También participa en el metabolismo de lípidos. Así, es tan importante el metabolismo de aminoácidos, pero también lo hace el metabolismo de los lípidos. Por ejemplo, es un componente esencial en las enzimas que facilitan la síntesis o anabolismo de los esfingolípidos. No sé si han visto ya eso. Particularmente la síntesis de ceramidas requiere de fosfato de piridoxal. Los esfingolípidos también incluyen a la esfingomielina, esfingolípidos, cerebrósidos, globósidos, gangliósidos, todos estos procesos. Los esfingolípidos son un componente de todas las membranas que ustedes saben, principalmente de las neuronas, ¿no? En la capa de mielina, es donde se encuentran en mayor cantidad los esfingolípidos en general. Bueno, no sé, seguramente ya han visto en bioquímica, no sé en qué tema estará. Entonces, aquí está el resumen de su participación del piridoxal fosfato en el metabolismo de los lípidos, ¿no? Que es muy importante, entonces pueden completar con ejemplos y demás con su parte de bioquímica. Conversión también de ácido linoleico en ácido araquidónico, que saben que es importante para la síntesis de compuestos, los tromboxanos y demás, y las prostaglandinas, ¿no? Que se derivan de ácidos grasos de más de 20 átomos de carbono. El ácido linoleico es especialmente importante porque es necesario para la síntesis de ácido araquidónico, el precursor de los eucosanoides. Aquí está escrito lo que les acabo de decir. En este papel, los ácidos grasos en la síntesis de eucosanoides llevan a cabo, si hay una carencia, hay bajo crecimiento, mala cicatrización y dermatitis en personas que no consumen grasa en sus dietas, ¿no? Los ácidos grasos principalmente esenciales son indispensables. Nadie puede vivir disminuyendo o eliminando totalmente las grasas de su dieta. También el ácido linoleico es un constituyente de los esfingolípidos, ¿no? Eso es bien importante. Pues les digo, chicos, si no está en su texto, tienen ustedes que complementar con la parte de o ejercicios o procesos de, de bioquímica, que me imagino están llevando en detalle. Ay, pero sí, son monografías. En la gluconeogénesis también, la B6 también desempeña un papel importante en la gluconeogénesis, y aquí el fosfato de piridoxal, reacciones químicas, nos va a proporcionar aminoácidos sobre los cuales actúan enzimas para producir gluconeogénesis, ¿no? Eso también, ya han llevado esto yo, pero gluconeogénesis. Así también la B6 es en reacciones de transaminación, ¿no? Y después de desaminación. Así también la B6 es una coenzima requerida en la fosforilación del glucógeno, que es necesaria para que ocurra la glucólisis. Facilita la liberación de glucógeno de hígado y de músculo. Entonces, fíjense cómo esta vitamina es importante en el metabolismo de los 3 macronutrientes. Principalmente hemos empezado de más a menos: metabolismo de aminoácidos, metabolismo de lípidos, metabolismo de glúcidos. Aquí está su participación en la gluconeogénesis. En resumen de lo que acabamos de ver. También la síntesis de histamina, neurotransmisor, fosfato de piridoxal, se relaciona con metabolismo de la histamina, tiene un impacto significativo sobre la función inmune también. En estudios en animales y en humanos se ha encontrado que una ingesta baja de vitamina B6 se acompaña de trastornos inmunitarios. La producción de interleucina y la proliferación de linfocitos están disminuidos en humanos con deficiencia de B6. Y hay también su tablita de las reacciones, ¿no? En el sistema inmune.
Deficiencia. La deficiencia de B6, aunque es rara, cuando ocurre, se presentan cuando hay un consumo menor a 0,5 miligramos por día. Y sus características son irritación, espasmos musculares, convulsiones, que se recuperan cuando se consume la vitamina, ya sea oral o en inyecciones, tabletas. Trastornos en la piel por carencia de esta vitamina, caída del cabello, erupciones en la piel, úlceras en la boca, glositis en la lengua, dermatitis seborreica, estomatitis, etc. Trastornos nerviosos, irritabilidad, confusión, nerviosismo, ansiedad, depresión, insomnio, ¿no? Muchas veces también eso sí, sobre todo pueden deberse a dietas desequilibradas. Debilitamiento y pérdida de peso. La falta de B6 provoca disminución de masa muscular, anemia y agotamiento. Fíjense la importancia de tener de una dieta balanceada, chicos. Algunas veces las chicas creen que la solución cuando están gorditas es hacer dietas estrictas. No, 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 porque eso tiene su repercusión sobre la salud. Pueden provocar carencias vitamínicas o también otro tipo de carencias, desde la presencia de los ácidos grasos que los necesitamos, ¿no? Lo que se tiene que hacer para bajar de peso es bajar ciertos alimentos, principalmente azúcares simples, exceso de almidones, ¿no? Y tener actividad física y llegar a un equilibrio nutricional de la alimentación con la actividad física. Eso va a hacer que, aunque sea más lenta la pérdida de peso, bajo esas condiciones sea más estable y más saludable para su cuerpo, ¿no? Otras características es la falta de esta vitamina en el bebé durante la lactancia. Puede generar aparición de convulsiones, espasmos musculares, llanto continuo, ¿no? Crisis convulsivas por falta de GABA, neuritis periférica, queilosis, sin tener la boca agrietada, ¿no? Anemia, pérdida de peso, náuseas, calambres musculares. Aunque algunos de estos síntomas pueden no son exclusivos de la B6, sino también de otras vitaminas, hay que considerar la posibilidad de que pueda estar ocasionándose una pérdida de B6. ¿Cuáles son las poblaciones de mayor riesgo? Las personas vegetarianas, porque los vegetales contienen niveles muy bajos de piridoxina, ¿no? Es necesario comer muchos cereales integrales y nueces. Y ahora saben que las nueces están carísimas, por ejemplo, ¿no? Y no es siempre de consumo habitual, ni siquiera en los vegetarianos. Mujeres embarazadas, lactantes, ¿no? Que podrían necesitar hasta medio miligramo adicional a su requerimiento con mujeres. Personas que abusan del alcohol. En general, los alcohólicos tienen carencia de casi todas las vitaminas del complejo B. Fumadores también son, porque el humo interfiere en la absorción de esta vitamina. Más bien, no es tan fuerte en nuestra población juvenil. Aunque si lo hacen ustedes, por favor, disminuyan ese mal hábito. Algunos medicamentos, por ejemplo, para tratar el asma, la tuberculosis, la artritis, la hipertensión, pueden tener interferencia en la absorción de la B6. Personas con quemaduras, diarreas, diálisis, enfermedades del corazón, enfermedades intestinales, enfermedades del hígado, tiroides, estrés y demás, o enfermedades de larga duración, o aquellos pacientes en los que se les ha extirpado el intestino o se han hecho reducciones para bajar de peso, esos tienen que tener una suplementación adicional de por vida. ¿Cuáles son las fuentes dietarias? Son principalmente fuentes de origen animal, ¿no? Bueno, algunas bacterias, la flora intestinal produce, pero pequeñas cantidades, a no ser que tenga una buena flora intestinal, ¿no? B6, que han visto ustedes, hemos llevado temas de la importancia de la flora microbiana. De origen animal, ahí tenemos carnes de cerdo, ternera, aves, cordero. Por si acaso la carne de cerdo magra es una carne de buena calidad.
que podría ser para ustedes que consumen carnes una buena opción. No, lo que perjudica en el cerdo es el exceso de grasa que tiene, ¿no? Pero si ustedes comen carne magra de cerdo, quizás hasta es mejor que la de ternera. En hígado, pescados, en mariscos también son ricos en piridoxina, pero bueno, esto no es habitual en nosotros, pero sí pescados. La yema de huevo, los lácteos, por eso el huevo debe ser consumido completo. No, que algunos creen, y los gimnasios dicen, solo clara. No, no, no. Ahí está, es cierto que está más concentrada la parte proteica, pero en general, incluso para una mejor asimilación, deben ser completos. Fuentes de origen vegetal, a cantidades elevadas se encuentra en la levadura, en cereales integrales, que cada día se comen menos, o todos vienen ya descascarados o pelados, y derivados de guisantes, espinacas, garbanzos, lentejas, habas. Por si acaso, sobre todo, hacemos remojar garbanzos, pero muchas veces la lenteja no, para no tener problemas, porque tiene compuestos que son difíciles de digerir. La lenteja deberíamos hacerla remojar un día antes y lavarla en bastantes aguas, bastantes, digo, no solo una vez, a fin de eliminar estas sustancias que están en, sobre todo, la cáscara de las lentejas, y hacerla cocer bien también. En frutas como bananas, uvas, nueces, en general en los vegetales la presencia de B6 es baja, ¿no? Pero están presentes en estos principalmente. Están los requerimientos de 19 a 50, que ya es su grupo, 1.3 en hombres y mujeres también, 1.5 cuando ya son mayores. En el embarazo no siempre ya les he recomendado, y en la lactancia aumentan los requerimientos, y en la lactancia más todavía. Y no solamente de este nutriente, no solo de vitaminas, de todo, ¿no? La carencia generalmente se da en vegetarianos estrictos o veganos, en alcohólicos, posiblemente durante el embarazo y la lactancia, en tabaquismo y en ciertos medicamentos, que por cierto les voy a dar una tareita de ese tipo. Trastornos en la piel, es uno de los síntomas, ¿no? Caída de cabello, erupciones de la piel, úlceras en la boca, lengua, dermatitis seborreica, trastornos nerviosos, irritabilidad, confusión, nerviosismo, ansiedad, depresión, insomnio, debilitamiento, pérdida de peso, falta de vitamina B6, provoca también disminución de la masa muscular, anemia y agotamiento. Falta en los bebés puede generar también convulsiones, espasmos musculares y llanto continuo. Entonces hay que tener cuidado, chicos. Puede haber toxicidad, sí, a pesar de que, si ustedes se han dado cuenta, no he hablado de toxicidad en ninguna de las otras vitaminas, porque en general, al ser vitaminas hidrosolubles, todo exceso tiende a eliminarse por orina, ¿no? Sin embargo, en este caso, por ejemplo, dosis superiores a 2.000 miligramos por día, cuando su dosis es mucho menor, esa toxicidad ocasiona hormigueo, entumecimiento de extremidades, trastornos de locomoción, cansancio, somnolencia, que son también síntomas que se parecen a la deficiencia, pero cuando se suspenda esas dosis elevadas, pueden desaparecer, no es que pueden desaparecer. Entonces, con eso he terminado. ¿Alguna pregunta? Chicos, ustedes calladitos, no hablan nada. ¿Mm? ¿Me están escuchando? Ahorita se le escucha. Menos mal, porque ya me estaba por acá. Pensé que ya no me estaban escuchando. Hablar de vitaminas me ha hecho acordar de mi complejo B.
Buscando aquí en mi escritorio que pongo. Nos da todavía, tenemos casi media horita todavía. Puedo hacer vitamina B9 y B12. ¿Están viendo, chicas? Sí, doctora. Ah, Sí, ya. doctora. Entonces vamos a continuar con la B9 por lo menos, si no terminamos con la B12 más. Y nos faltaría todavía la vitamina C, ¿no? Para terminar todas las vitaminas. El ácido fólico, la vitamina B9 se llama, B9 se llama ácido fólico, folacina, ácido glutámico, que es la forma aniónica, se llama folato. También es conocida con el término de vitamina B9. Los términos fólico y folato derivan de la palabra latina folium, que significa hoja de árbol, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ya de por sí? Ahorita, cuando ustedes, si les pidiera fuentes, se van a acordar todas las hojas, ¿no? Tienen muchas de ellas, grandes cantidades, la B9. Su estructura química es compleja, está formada de tres elementos, un núcleo de pteridina, una molécula de ácido amino esta es la pteridina, el ácido paraminobenzoico y el ácido glutámico. Varios ácidos glutámicos forman cadenas, aquí se pueden unir, ¿no? Los poliglutamatos se llaman cuando se unen más moléculas de ácido glutámico, ¿no? Aquí está, varios ácidos glutámicos pueden encadenarse y formar los poliglutamatos que constituyen la mayoría de los folatos presentes en la alimentación y en los medios biológicos. Generalmente aquí hay una cadena de ácidos glutámicos. La vitamina B9, derivados reducidos de los poliglutamatos, el tetrahidrofolato es el más común, pero también hay dihidrofolatos, constituyen las formas biológicamente activas. Entonces no se olviden, por si acaso, no confundan, porque algunas veces confunden el nombre de las vitaminas con las formas activas. Puede coincidir, pero no siempre, ¿no? La actividad hidrofolato del tetrahidrofolato pueden portar diferentes radicales monocarbonados sobre nitrógeno 5 y 10 de su estructura química, ¿no? Y justamente su función es transportador de grupos monocarbonados, que pueden ser grupos metilo, metileno, formilo, formimino, hidroximetil, ¿no? Seguramente esto también han visto en bioquímica, ¿no? No sé. Algunas veces la doctora se emociona mucho con tema 1 y 2 y no avanza lo demás. Pero con el mismo detalle que lo hace con carbohidratos. Entonces, por ahí me estoy equivocando, ahora ya lo hace. Entonces, no se olviden que su función, aquí ya estoy hablando de su función, ¿no? Esta es la estructura justamente que hemos visto, el núcleo de pteridina, el PABA y el ácido glutámico, y cómo se van uniendo otros ácidos glutámicos para formar los poliglutamatos, ¿no? El ácido fólico se presenta sus propiedades físico-químicas bajo la forma de un polvo cristalino de color amarillo anaranjado. Las únicas vitaminas coloreadas son estas dos últimas, bueno, del complejo B, la B9 y la B12. La B12 es la roja y la amarillo anaranjado es la B9. Y también estas dos últimas vitaminas, a diferencia de las otras, pueden acumularse en el cuerpo. Antes no se creía eso, pero ahora sí. Y también hay que tomar en cuenta que no es exagerar, sobre todo con la B12,
grandes cantidades porque participa, ya van a ver, en la síntesis de proteínas y en personas con tendencia a formación de tumores, células anormales, un exceso de eso puede provocar la activación de esos procesos. No puede faltar, indudablemente no puede faltar porque provocan anemias, pero tampoco pueden ser consumidas en exceso, ¿no? Entonces, es poco soluble en agua y más fácilmente soluble en ácidos y bases diluidas. Miren, interesante, aunque está dentro del grupo de las vitaminas hidrosolubles. Sin embargo, ¿por qué está en ese grupo? Porque es insoluble en alcohol, acetona, éter y cloroformo. Por eso está dentro de las vitaminas hidrosolubles, aunque es difícilmente soluble. Es estable al calor, al aire, en soluciones neutras. Es sensible a pHs ácidos y alcalinos, quiere decir, sensible a la luz UV. El di o tetrahidrofolatos son inestables en presencia de aire. En su metabolismo, en general, fíjense, aquí aparece lo que acabo de hablar, la palabra depósitos, aunque en pequeñas cantidades pueden participar del círculo enterohepático, ¿no? Se almacena todavía, entre comillas, debería haber puesto de otro color, después lo voy a cambiar porque estoy en presentación, pero se lee, ¿no? Depósito. Y a diferencia de las otras hidrosolubles que en ningún momento había la palabra depósito. En la alimentación están en forma de metilpoliglutamatos, formilpoliglutamatos o unidos a proteínas. Igual que las otras vitaminas, si están en formas, digamos, activas en los alimentos y generalmente están unidas a fracciones proteicas. Lo primero que hay es que en el intestino hay desconjugasas o enzimas que provocan su desconjugación, pasan la lima a la sangre y ahí nuevamente pasan a sus formas activas. Aquí está como 5-metil-tetrahidrofolato, inclusive en la sangre. De esa manera llegan a las células. Y una parte, si hay digamos, un acúmulo, puede pasar al depósito. Se elimina, por lo tanto, si participa de un círculo enterohepático, puede eliminarse también en parte por heces y no solamente por orina, como lo hacen todas las vitaminas hidrosolubles. Como estamos viendo, estos poliglutamatos en alimentos, gracias a enzimas especiales con la colin conjugasas pancreáticas o de la pared intestinal, pasan a monoglutamato, después a través de difusión pasiva dependiente de pH o transporte activo mediado por portadores, van hacia ácido metiltetrahidrofólico en la forma circulante, luego se reducen a ácido tetrahidrofólico con la ayuda de la vitamina B3 y después forman portadores básicos monocarbonados como es el tetrahidrofolato, ¿no? Que es su forma activa. En el metabolismo, el hígado juega un rol importante en el metabolismo de los folatos porque es el que capta el ácido fólico para transformarlo en su forma activa, el metiltetrahidrofolato, que es puesto en circulación. ¿Cómo circulan? Se supone que circulan en la sangre. No sé quién, alguien me dijo que mi pregunta era un poco difícil, algo en el examen, no me acuerdo bien la palabra que usó, no, pero si digo cómo están circulando, no voy a decir circulando, ¿dónde? Tiene que circular en la sangre, ¿no? Cuando hablamos de circulación, con la circulación del humano es la circulación de la sangre, ¿no? Los capilares. Unido a proteínas, principalmente a la albúmina y absorbido por los tejidos periféricos. Se almacena en forma de poliglutamatos, principalmente como pentaglutamatos, es su forma de almacenamiento, ¿no? A nivel de tejidos periféricos, la forma activa del metiltetrahidrofolato penetra en el interior de las células por un sistema específico, transformándose en poliglutamatos, que son las formas coenzimáticamente activas.
Metabolismo, la activación se desarrolla en dos tiempos, una primera demetilación del metiltetrahidrofolato y este proceso de demetilación es una reacción dependiente de la vitamina B2 y aquí hay una codependencia porque la B12 necesita de este grupo metilo para ser activado, ya vamos a ver en el próximo tema, ¿no? Es dependiente de la B12, entonces la B12 actúa captando el grupo metilo, entonces este tetrahidrofolato recién en la segunda fase puede formar los poliglutamatos, ¿no? Con la adición de N-ácidos glutámicos, y esta es la forma activa. ¿Cuál es su mecanismo de acción de los poliglutamatos? Son las coenzimas de las teroproteínas, que son enzimas que están implicados en el metabolismo de unidades monocarbonadas, como hace rato ya habíamos detallado esas unidades monocarbonadas. Estas enzimas tienen dos funciones. Uno, transportar grupos monocarbonados de un sustrato a otro. Puede ser, por ejemplo, grupos metilo, formilo, formimino, hidroximetilo, etcétera, ¿no? Entonces, es de este compuesto, aquí está su grupo a ser transportado y lo pasa a otro compuesto. Y la otra, interconvención de diferentes grupos monocarbonados, digamos, estas mismas sustancias, moléculas, las mismas moléculas, pero que en vez de tener, le va a pasar el grupo, por decir, metilo y el grupo formimilo, ¿no? Hay un intercambio entre ambos. Mecanismo de acción. ¿Dónde actúan estos compuestos de grupos de unidades monocarbonadas? En muchas reacciones del metabolismo, ¿no? Principalmente, dice, en el metabolismo de aminoácidos, síntesis de proteínas, purinas y pirimidina, que son de los ácidos nucleicos, ¿no? En todos estos necesitamos, digamos, de la vitamina B9. Por ejemplo, catabolismo de la histidina, catabolismo de la glicina, interconversión de glicina a serina, síntesis de metionina, síntesis de proteína, síntesis de purinas, adenina, guanina o de las pirimidinas, timina, citosina, uracilo, que esto sería la síntesis de proteínas, ¿no? Que es del DNA, componentes del DNA y del RNA. Entonces, fíjense, por eso una carencia importante de la B9 son las anemias nutricionales y además también, ahí me estoy volviendo ronca. ¿Me están siguiendo, no, chicos? Jóvenes. Ay, gracias, porque por lo menos denme ánimo, pues. La función principal es actuar en el transporte de fragmentos monocarbonados, por eso fragmentos se dicen simples de carbono, ¿no? Tiene una acción importante en la síntesis de purinas, como hemos visto, y de pirimidinas también, que son compuestos del ADN y del RNA, por lo tanto son necesarios en la división celular. Resalta principalmente la acción de los folatos en el metabolismo de aminoácidos, muchos ejemplos hay. Y también pueden combinarse con proteínas simples para formar las nucleoproteínas, que son componentes esenciales también de la síntesis del DNA y el RNA y de las funciones que cumplen estos, ¿no? Participa también en la interconversión de serina y glicina, de oxidación de la glicina, la metilación de la homocisteína, que es importante, a metionina, con a la vitamina B2 como cofactor, la metilación precursor de la etanolamina colina. Aquí hay muchos ejemplos del metabolismo de aminoácidos o de proteínas, ¿no? También actúa por la acción, tiene ser transportador de carbono único en la formación del grupo M, ¿no? Por eso una de sus carencias, por eso lo he puesto en rojito, porque a eso se debe también la causa de la anemia megaloblástica, otros trastornos hematológicos, principalmente en recién nacidos. Por eso una forma es las mujeres embarazadas les dan como suplemento la vitamina B9.
También está en la producción y mantenimiento de nuevas células, ¿no? Porque ustedes han visto de que esta actúa en elementos de la síntesis de DNA y RNA, ¿no? Y es muy, pero muy importante en la primera fase de división y crecimiento celular en la infancia y en el embarazo. Creo que ya les he dicho a ustedes que el crecimiento del cerebro acaba antes de nacer, cuando está desarrollándose el feto. Es necesario en la replicación del ADN. Por esto, la deficiencia de folato dificulta la síntesis y división celular, afectando principalmente la médula ósea, un sitio de recambio celular rápido. Son responsables de espina bífida también de los recién nacidos, ¿no? Debido a la síntesis de ARN y proteínas no se obstaculiza completamente, se forman células sanguíneas largas y sin forma, que se llaman megaloblastos, y por eso la anemia se llama anemia megaloblástica. Ambos, tanto en niños como en adultos, necesitan folatos para producir células sanguíneas normales y prevenir este tipo de anemias, ¿no? También en la síntesis y reparación deficiente de ADN, ¿no? Ya, bueno, van a leer, es muy importante en células especiales, por ejemplo, de multiplicación rápida, como leucocitos, células epiteliales del estómago, del intestino, la vagina, el cervix uterino, ¿no? Son lugares donde las células tienen una multiplicación rápida porque continuamente también se eliminan o se desgastan, ¿no? Debe resaltar también la importancia de los folatos en la embriogénesis, que les he dicho, ¿no? Aquí debe estar, porque este proceso se acompaña de división y multiplicación celular. También, ya les he dicho, está relacionado con malformaciones del tubo neuronal, del tracto urinario, del sistema cardiovascular, del paladar hundido. También puede ser una causa la deficiencia de ácido fólico en algunos niños, y también de la espina bífida en los recién nacidos, ¿no? En mujeres embarazadas incluye una suplementación de 4 miligramos por día de ácido fólico como medida de prevención de malformaciones en el recién nacido, ya sea lago leporino o espina bífida, ¿no? Teniendo en cuenta que el cierre del tubo neuronal ocurre en la tercera semana de gestación, ay, no se olviden, antes de que la mujer sepa siquiera que está embarazada. Se recomienda la suplementación de unos 8 miligramos de folato a toda mujer que pudiera quedar embarazada para prevenir todos estos problemas. En la actualidad, algunas investigaciones están relacionadas también el bajo consumo de ácido fólico en enfermedades como la osteoporosis, la artritis reumatoidea, cataratas, estreñimiento, el Alzheimer, aunque no hay evidencia clínica para hacer estas afirmaciones, pero están en investigaciones todavía, ¿no? Pero posiblemente sí, porque están relacionadas con procesos de formación de células. Y en todo proceso donde ocurra una hiperhomocisteinemia, que la homocisteína es un aminoácido tóxico indispensable que se encuentra normalmente en el organismo, que se origina en el proceso de metilación de aminoácidos. Cuando esta reacción se produce junto con la transferencia de otro metilo donado por el ácido fólico, la homocisteína se transforma en metionina, que es un aminoácido indispensable para el organismo, pero este proceso puede estar alterado, ¿no? La homocisteína en la sangre, la hiperhomocisteinemia puede causarse por deficiencia de ácido fólico y de vitamina B6 y B12, ¿no? Entonces, estas vitaminas están implicadas en este proceso de transmetilglicina y la falta de actividad física. Sin embargo, el folato parece ser el nutriente crítico en la determinación de estos niveles, ¿no? Esto van a leer ustedes después. Esto es bien importante porque es un factor de riesgo cardiovascular, por eso, o de trombosis, que ahora son una de las enfermedades que más problemas está causando en la población, ni siquiera solamente adulto mayor, sino también en jóvenes, ¿no? Hay más infartos de corazón y ese tipo de enfermedades, por eso es una
vergüenza este tipo de diapositivas, pero yo se los pongo así porque sé que principalmente estudian de las diapositivas. Pocos se pasan el trabajo de complementar con cualquier revisión bibliográfica válida, ¿no? Libros que hay en la biblioteca de nutrición o artículos científicos que hay en Internet, que sería bueno, o con sus apuntes de bioquímica misma, ¿no? Entonces, tengo que pasar un trabajo de casi poner todo lo que encuentro, ¿no? Pero, por favor, si ustedes creen, tienen alguna duda, complementen o me preguntan también. ¿Dónde se encuentran los alimentos más ricos en B9? En la levadura, en el hígado, en hojas de vegetales como la espinaca, acelgas y demás. Su aporte aconsejado es de 300 microgramos por día. Carencia, puede haber carencia crónica y generalmente se caracteriza por signos neuropsiquiátricos y hematológicos, astenia, problemas psíquicos, neuropatías periféricas, dolores en brazos, piernas, quiere decir, y sobre todo la anemia megaloblástica, ¿no? Y en carencia aguda, que es más rara, puede presentarse náuseas, diarreas, estomatitis, glositis y dermatitis acompañando a estos otros signos. ¿Cuáles son las poblaciones de mayor riesgo? Mujeres embarazadas, recién nacidos, prematuros, personas ancianas, malnutridos crónicos y alcohólicos. Pero también puede haber exceso en estas dos vitaminas, B9 y B12, porque las otras es más difícil, aunque ya hemos visto también algo en la B6, pero es más difícil en las vitaminas, vitaminas hidrosolubles que haya problemas de toxicidad porque no se acumulan. Pero ahora le estoy diciendo que a pesar de que están dentro de esa categoría, la B9 y la B12 sí se acumulan. Y la B6 sí se toma en exceso también. Aunque su riesgo de toxicidad puede ser bastante bajo, el Instituto de Medicina ha establecido una ingesta máxima tolerable de 1 miligramo para adultos, hombres y mujeres, y un máximo de 800 microgramos para mujeres embarazadas y lactantes menores de 18 meses de edad. Los suplementos de ácido fólico no deberían exceder el máximo tolerable para prevenir la deficiencia enmascarada de vitamina B12. No se enmascara porque los dos producen anemias. Las investigaciones pueden ser debido a deficiencia de B12 y no de B9. A eso se refiere. Las investigaciones sugieren que niveles altos de ácido fólico pueden interferir también con algunos tratamientos contra la malaria. Hay que tener cuidado. Bueno, voy a dejar la B12 y junto a la vitamina C para la próxima clase y ahí terminaríamos todo vitaminas. ¿Está bien? Chicos, Sí, doctora. y además todas estas diapositivas ya las tienen, ¿no? ¿Ustedes? ¿Así? Ya. B5 y C, ¿no? Ya. Esas dos más voy a pasar entonces. Pensé que las 5 ya la tenía. Me voy a fijar para pasarles y con eso completaríamos y empezaríamos ya también con los minerales, que es importante, porque hay todavía otros temas que tenemos que avanzar y así completar el 100% de nuestro programa. Bueno, eso es todo y nos vemos en la próxima clase. Y justamente con ustedes una pena que hayamos tenido, me vuelve a llamar ayer para decirme vengan porque ha sido corto. Ah, no, el consejo y no sé qué va a quedar. No, lo siento mucho, pero mis alumnos se han enojado. Bueno, este martes termino ya con las del grupo, del otro grupo, del 410. Pierdan cuidado, voy a ver si inclusive si hay algunos grupos que puedan ir día martes, pues lo hacemos, chicas, para también terminar de una vez con todos ustedes. Lo que pasa es que ustedes son mucho más que los del 410, ellas
el día martes anterior y este martes ya terminan todas. Pero en ustedes que son tantas, no puedo dividirlos en dos porque son más de 60 y es demasiado. 40 ya se ha notado nomás medio complicado cuando han ido, pero al final lo hemos hecho. eh, Estar ahí 60 es demasiado. Entonces puede ser que vamos a dividir en tres grupos. Un grupo sería 40, ¿no? Cada grupo. Somos 120, no me acuerdo exactamente cuántos son. Entonces un grupo podría ir un martes, los que no tengan ningún problema, y otros el día jueves más temprano y el segundo más tarde. ¿Está bien? Chicos, Sí, doctora. bueno, entonces eso vamos a hacer para que terminemos también con ustedes con, eh, ¿cómo se llama? La parte de determinación de proteínas y, y fibra. Y son prácticas bonitas, interesantes. Además van a ver otro espacio y van a ver también otros aspectos que son interesantes, como por ejemplo ahí justo me he encontrado con una amiga, bueno, ella es PhD, es bióloga, pero trabaja en investigación en la Facultad de Agronomía y va a sacar ella está trabajando con brucelosis y biología molecular, no sé, y va a sacar eh, un aviso para pasantes. Y yo le dije que si podían postularse los interesados de bioquímica, me dijo que con mucho gusto. Y también voy a tratar de programar algunas visitas a otros laboratorios. Cuando visiten agronomía van a ver, bueno, la extensión del terreno que es enorme y por otro lado, los múltiples laboratorios de investigación que tienen, ¿no? Y que tranquilamente podríamos también participar, para empezar incluso en nutrición, ya está viejito porque se enfermó, pero ya ha pasado su enfermedad, pero ahora está de cabello blanco, todo el pobre. Se nota que las secuelas de ese proceso difícil que pasó es bioquímico farmacéutico, ¿no? El que nos les va a explicar a ustedes. Y se entusiasma, me gusta con qué cariño les explica, justamente porque es nuestro colega, o nuestro futuro colega de ustedes. Entonces, son áreas que ya él hace nutrición para animales, y así hay muchas áreas, enfermedades de plantas, enfermedades de animales, en zootecnia, eh, biología molecular, biotecnología. En biotecnología están muy avanzados. Es otra de las facultades que forma parte de la carrera de biotecnología que se ha iniciado en tecnología. Tecnología, bioquímica y agronomía son las tres facultades que hacen parte de esa carrera, que a mí me parece muy interesante esa carrera, y de futuro, ¿no? Y justamente agronomía también porque tiene uno de los mejores laboratorios de biotecnología. Y allá hay pues por lo menos, no sé, más de 15 docentes con PhD en tecnología. Muchos de los docentes tienen grado PhD. Bueno, entonces espero que logremos ir y que les guste. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora, se cuida.